Tras la crucifixión y sepultura de Jesús al tercer día, Él sale de su tumba. Y no hay duda alguna sobre esto. Él resucita. No es una leyenda, no es un mito, no es una invención. Hay más de 90 escritos que afirman que este hombre torturado y asesinado, tal cual lo había predicho, se levantó de entre los muertos en carne y hueso. Incluso llevando sus heridas de los clavos en manos, pies y la marca de la lanza en el costado. Sí, Él se mostró resucitado y no lo hizo una ni dos, sino a lo largo de los primeros 40 días. Jesús se aparece muchas veces. Y hoy te vas a enterar a quién, cómo y cuándo se presentó. ¿Qué les dijo? ¿Cuáles son sus enseñanzas y el impacto que dejó? Porque claro, no lo hizo al azar. Todas eran parte del plan de Dios y aquí no hablaremos solo de las que aparecen en la Biblia. También incluiremos todo lo que aportan los textos y los evangelios apócrifos. Prepárate para conocer lo que nunca te revelaron porque yo soy el documentalista y esto es la resurrección de Cristo, lo que siempre nos han ocultado. Por la presión de los sumos sacerdotes que no querían perder sus privilegios y veían en las enseñanzas de Jesús de Nazaret una verdadera amenaza, Poncio Pilato, el prefecto romano de la región, cede a las intimidaciones y ordena la ejecución de Jesús por medio de la crucifixión. Pero esa muerte no fue una más. Fue un escándalo público cargado de torturas previas, agresiones, humillación y risas para burlarse de Cristo. Pero al final, en vez de maldecirlos, Él perdona a todos desde la cruz, incluso a sus torturadores. Es importante recordar que después las burlas se transformaron en pánico porque al momento de su muerte, justo en ese instante el cielo se oscureció por completo y la tierra se sacudió en un terremoto bestial que puso a todos a correr para salvarse. Sí, todos corrieron aterrados menos un puñado de mujeres valientes, entre las que se encontraban su madre María, pero también María Magdalena y otras fieles seguidores que van a reclamar el cadáver para limpiarlo, ungirlo en aceites, ponerle el sudario y dejarlo en la sepultura preparada. Pero pasado el estupor inicial de las autoridades judías, los sumos sacerdotes actúan y, temerosos de que los discípulos de Jesús fueran a robar su cuerpo para proclamar que había resucitado, mandan custodiar el sepulcro. Y esos vigilantes enviados vieron todo el proceso y fueron testigos de que se necesitan 3 hombres para mover la bestial piedra circular que selló la sepultura de Jesús. Esos valientes respiraron aliviados y pensaron: excelente. Nadie podrá llegar y tratar de llevarse el cadáver del Nazareno sin darnos tiempo a reaccionar. Pero aún así, montaron guardia bien cerca. Lo que ellos no sabían es que los discípulos no pensaban ir a robar el cuerpo, ni tenían ninguna intención de hacer eso. Es más, estaban escondidos, muertos de miedo, pensando que los sumos sacerdotes judíos irían también tras ellos, aterrados por el castigo brutal que había sufrido su maestro. Pero además, todos los escritos coinciden. Los discípulos no comprendían que Él iba a resucitar literalmente. Y eso que Jesús se los dijo 3 veces. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Mas al tercer día resucitará.
Sí, se los dijo con esa claridad porque estos hombres, los que él mismo había elegido, eran sencillos, que se esforzaban al máximo para comprender las enseñanzas. Sin embargo, Cristo optaba por hablarles de manera simplificada y respecto a su resurrección al tercer día, les había dado la certeza, mas no la comprensión, porque Jesús quiso que recién entendieran sus palabras cuando Él volviera a la vida, y entonces Cristo resucitó. Todo comenzó en la madrugada, siendo aún oscuro, cuando María, la madre de Jesús, y María Magdalena, que era una de sus seguidoras más fieles, llegó al sepulcro junto con otras mujeres solo para encontrar la piedra removida y el sudario que envolvía el cuerpo enrollado. En su angustia y confusión se desesperaron. Pero atención, en los escritos hay al menos 3 versiones sutilmente diferentes, pero de algo no hay duda alguna. Escúchame bien. Ellas son las primeras en verlo y hablar con él. Y en algunos escritos la primera fue su madre, y en otras María Magdalena, y en otros las dos juntas. Pero fueron ellas. Claro que antes, como les dije, estaban confundidas y desesperadas porque pensaban que los sacerdotes judíos o los soldados romanos ya habían robado el cadáver y, por supuesto, se pusieron a llorar. Incluso María Magdalena siente que los ladrones no deberían estar demasiado lejos e intenta salir a buscarlos, y ahí las mujeres presencian la llegada de 2 ángeles vestidos de blanco que les preguntan extrañados: ¿por qué lloras? Una luz entre los ángeles aparece y se hace aún más poderosa, y ellas tienen que cerrar sus ojos. María Magdalena contesta: lloro porque se han llevado a mi Señor. Escuchan entonces la voz de un hombre que les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Esa voz es inconfundible para ellas. Pero todo era tan extraño que sintieron temor. Hubo un silencio, y cuando María Magdalena abrió los ojos, vio a la madre de Jesús de pie, con lágrimas de alegría en la cara, dando pasos hacia esos ángeles, y ahí observó que entre ellos había un hombre que no reaccionó por el brillo hasta que él volvió a hablar y la llamó por su nombre: María. Y ella, deshecha en lágrimas, respondió: Maestro, y quiso lanzarse a sus pies para besarlos, pero Jesús le dijo entonces con ternura y autoridad: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y así se da la primera aparición de Jesús ante las valientes mujeres que se quedaron con él hasta el final. Algunos escritos profundizan que él tuvo miradas tiernas y gestos afectuosos con su madre, consolándola por el padecimiento que ella había tenido que soportar viendo a su hijo ser torturado de la manera más bestial. Pero hay mucho más, porque si bien ellas son las primeras a las que se les aparece, no son las primeras personas que lo ven. Porque ¿recuerdan que les dije que había guardias en el sepulcro? Bien, escritos de la época confirman que estos vigilantes corrieron a contar aterrados a los sumos sacerdotes, que mientras estaban custodiando para evitar que sus seguidores se acercaran, vieron a 2 ángeles bajar de los cielos, correr la piedra como si fuera de papel, ingresar al sepulcro, y de inmediato 3 salieron de allí. Así que, aunque no lo reconocieron por el miedo que les causó esa escena, técnicamente los primeros en ver a Jesús saliendo del sepulcro fueron ellos, que corrieron presas del pánico.
Luego de recibir el mensaje, María Magdalena cumplió con el encargo y partió a dar las nuevas a los discípulos. Pero ellos, sumidos aún en el miedo y la incredulidad tras la crucifixión, no le creyeron, lo que marcó el inicio de un patrón de duda que solo se rompería con encuentros personales y evidencias tangibles del resucitado. Mientras María daba su testimonio y los discípulos se mostraban con miedo, otras mujeres seguidoras de Jesús fueron corriendo al sepulcro, pero un ángel se les apareció y les dijo que debían ir hasta Galilea para ver al Señor. Y partieron por el camino de inmediato llenas de esperanza, cuando Jesús mismo les salió al encuentro y les dijo: «Salve», un saludo que disipó cualquier temor. Ellas se acercaron, se arrojaron a sus pies y le adoraron, y él les repitió: «No teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que partan a Galilea y ahí me verán». Reforzando la instrucción angelical. Este encuentro colectivo con las mujeres, que habían permanecido fieles al pie de la cruz cuando casi todos los varones huyeron, sirvió como lección para los apóstoles. Todavía dominados por el escepticismo y el luto, volvieron a considerar sus palabras como locura y no les creyeron. Pero uno de los discípulos sentía algo completamente diferente. Me refiero a Pedro, que no solo tenía miedo a ser arrestado y ejecutado si ponía un pie fuera del refugio donde se escondían, también sentía culpa y angustia por haber negado 3 veces conocer a Jesús para escapar mientras Cristo era juzgado. Lo había hecho antes de que cantara el gallo, como el mismísimo Jesús se lo había profetizado, y temía que Jesús mismo lo castigara por eso. Más tarde ese mismo domingo, Cristo se apareció en privado a Pedro. Aunque la Biblia no detalla las palabras exactas de ese encuentro íntimo, su mención en casi todos los escritos da testimonio y confirman que fue real y transformador. Pedro salió conmovido, feliz y restaurado en la fe del que sería el líder de los demás fieles. A partir de ese testimonio de Pedro, los demás apóstoles creyeron, aunque todos esperaban verlo con sus propios ojos. En vida, Jesús había tenido decenas de seguidores fieles que no estaban dentro del círculo de sus apóstoles. 2 de esos discípulos eran Cleofás y su esposa, y esa misma noche iban tristes caminando hacia Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, conversando sobre los acontecimientos de la crucifixión y las noticias confusas de la tumba vacía, cuando Jesús se les unió en el camino. Pero el Señor hizo a propósito que no pudieran reconocerlo al principio, y les preguntó por qué estaban conversando con tanta pena. Al explicarle su decepción por el profeta poderoso, que esperaban que fuera el Mesías pero que había sido entregado a la muerte, Jesús los reprendió con autoridad diciendo: «Oh, insensatos y lentos de corazón que tardan en creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les explicó en las Escrituras todas y cada una de estas profecías que hablaban de él, del Mesías, de su resurrección, un discurso que hizo arder sus corazones. Al llegar a la aldea fingió seguir adelante, pero ellos lo invitaron a quedarse, y durante la cena finalmente pudieron ver quién era realmente. En el momento exacto en que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Cuando lo reconocieron, los ojos de los discípulos se llenaron de lágrimas. Él les sonrió con ternura y desapareció. Impactados, regresaron inmediatamente a Jerusalén pese a la noche.
encontrando a los apóstoles y a otros reunidos que exclamaban que el Señor había aparecido a Pedro, y ellos contaron su experiencia en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Los apóstoles comenzaron a sospechar que Jesús los estaba preparando para una misión, que de seguro todo era parte de un plan que ellos aún no podían comprender. Pero mientras discutían por qué se les había aparecido a unos y a otros no, esa misma noche del domingo, estando las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Y lo hizo con las manos levantadas, mostrando las heridas de los clavos. Algunos comprendieron de inmediato, pero otros pensaron que era un espíritu. Pero él los calmó diciendo: «¿Por qué están asustados y vienen a su corazón esos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes pueden ver que tengo yo». Y mientras todos ponían sus manos en los hombros de Jesús y se desmoronaban de alegría, para mayor prueba él comió delante de ellos un pez asado y un panal de miel. Así está detallado en los escritos. Luego les habló de todo aquello que no comprendían, recordándoles en las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera, resucitara al tercer día y se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, enviándolos como testigos de la promesa del Padre. Y allí mismo, para que fueran investidos de poder, sopló sobre ellos y dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos». Pero Tomás no estaba presente entre los apóstoles en ese momento, y cuando los demás le contaron, dudó. Estaba feliz, sí, pero dudó. 8 días después, nuevamente en el aposento con las puertas cerradas, Jesús se apareció otra vez a los 11, incluyendo ahora a Tomás, y repitió: «Paz a vosotros». Dirigiéndose directamente al incrédulo, le dijo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Ante lo cual Tomás exclamó: «Señor mío, Dios mío». Una confesión de fe profunda que marcó su transformación. Jesús respondió: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Una bienaventuranza se extendería a todas las generaciones futuras de cristianos, y subrayó que la fe no depende solo de lo visible. Este encuentro consolidó a los apóstoles, quienes pasaron de esconderse a prepararse para la misión. Posteriormente, los discípulos regresaron a Galilea como se les había ordenado, y allí, junto al mar, Jesús se manifestó por tercera vez a sus discípulos en un contexto cotidiano y simbólico. 7 de ellos, Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2, habían salido a pescar toda la noche sin éxito. Al amanecer, Jesús, de pie en la playa simulando ser un anciano hambriento, les preguntó: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Y al responder negativamente les indicó: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». La captura milagrosa de 153 grandes peces sin romper la red hizo que gritaran: «¡Es el Señor!». Y Pedro, impulsivo, se echó al mar para llegar primero mientras los demás remaban.
En la orilla se encontraron brasas con un pez y pan preparados por Jesús resucitado, quien les dijo: traigan los peces que acaban de pescar, y luego vengan y comamos juntos. Sirviéndoles él mismo, en un acto de humildad que es necesario remarcar y analizar. ¿Entienden hasta ahora el patrón de las apariciones de Jesús? Primero lo hace ante las mujeres. No solo premia la fidelidad y el valor de ellas, sino que también deja un mensaje profundo. El testimonio de una mujer en esa época y lugar que no era tenido en cuenta. Como efectivamente pasó, nadie les creyó. Pero Jesús sigue apareciéndose ante ellas y deja un mensaje claro. Él está presente y ha resucitado para todos sin distinción. Y luego aparece como un peregrino desconocido o como un anciano hambriento dejando otra enseñanza. Cada uno de los humildes y necesitados. Podría ser Él. Sería tonto rechazarlos, ¿verdad? En vida ya se lo habían dicho bien claro. Cuando diste alimento a un hambriento, a mí me lo diste. Después de comer, Jesús se paró ante Pedro, que seguía sintiéndose culpable por haberlo negado 3 veces. Entonces, en su misericordia infinita, Jesús repara esa angustia preguntándole 3 veces: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Restaurando su triple negación, y cada vez que Pedro afirmaba amarlo, Jesús le daba la misma misión: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero Cristo necesita que Pedro sepa a lo que se expondrá por aceptar esa misión, y culmina dándole una profecía sobre su vejez y martirio. Jesús le dice con pena: cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te amarrarán y te llevarán a donde no quieres ir. Pedro vio en ese momento que él también sería crucificado, y Jesús no lo obligó. Le pidió que aceptara diciendo: sígueme. Y Pedro no solo aceptó, sino que también se sintió indigno de morir de la misma forma que su maestro. Tal es así que muchos años después, cuando capturaron a Pedro, lo torturaron y lo crucificaron, pero él pidió solo una cosa: que lo crucificaran de cabeza, por no ser digno de morir de la misma manera que Jesús. Esta restauración no solo rehabilitó a Pedro como pastor principal, sino que preparó a la iglesia naciente para el liderazgo. Pero hay algo más curioso aún en este encuentro con Pedro, porque detrás suyo estaba el apóstol Juan esperando para hablar con Jesús, y Pedro, impulsivo como era, lo señala y le pregunta a Jesús: Señor, ¿y este qué? ¿Qué le va a pasar a tu discípulo amado? Queriendo saber qué le iba a suceder a Juan, que aparece en los evangelios como un discípulo amado por Jesús, porque en verdad Cristo confiaba en él y se sabe que fue el único de ellos que se quedó con las mujeres al pie de la cruz cuando todos huyeron. Y ante la pregunta de Pedro, Jesús lo reprende diciendo: sí, quiero que él quede vivo hasta que yo venga. ¿Qué te preocupa a ti? Sígueme tú. Si bien la respuesta no podía ser más clara, básicamente dijo: yo pedí que me sigas y te di una misión. Hazlo sin importar si los demás hacen menos o más. Pero esas palabras que dijo sobre el apóstol Juan, eso de si quiero que él se quede vivo hasta que yo venga, es decir, hasta el fin de los tiempos, alimentó los rumores de que Juan era inmortal porque Cristo así lo había dicho.
El mismo apóstol Juan lo desmintió, pero en los textos apócrifos dice con claridad que fue arrestado y torturado arrojándolo al aceite hirviendo. Pero no sintió dolor ni murió allí. Salió ante la mirada aterrada de los verdugos sin marca alguna. Fue el único que falleció ya extremadamente anciano y por causas naturales. Aunque no pocos señalan que Juan, el apóstol amado, sigue entre nosotros. Jesús desapareció ese día, pero antes les dijo que lo verían nuevamente en un monte lejano que les señaló. Los 11 discípulos fueron y al verlo le adoraron y allí les dijo con toda autoridad: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Imaginen que eso les llenó el corazón y el espíritu con una fuerza inigualable y los apóstoles comenzaron a predicar. Poco tiempo después, mientras habían reunido unas 500 personas, veían que les costaba contagiar a los demás la pura verdad, que Cristo había resucitado. Como era esperable, la gente dudaba. Y para que les creyeran y estos 11 tuvieran una buena base de fieles que los ayudaran a extender la palabra, Jesús mismo se les apareció. Sí, a más de 500 personas a la vez, en carne y hueso, con las heridas de los clavos, la corona y la lanza, y allí todos creyeron. Además, Jesús se apareció también a Jacobo, un pariente suyo, quien siempre había sido escéptico e incluso no creía en él. Hasta hay testimonios de que Jacobo se burlaba cariñosamente de Jesús, y es comprensible. Imagina que ese primo tuyo que has visto toda tu vida y que es carpintero, de repente comienza a hacer milagros y dice que él es el Mesías. Por supuesto que fue muy difícil para él creerlo. Pero Jesús lo apreciaba de verdad y se le aparece luego de resucitado. Este encuentro transformó radicalmente a Jacobo. Solo un escrito apócrifo menciona que al verlo de carne y hueso y saludándolo con la mano marcada por los clavos, Jacobo se tiró a sus pies y le dijo: «Perdóname, Señor mío, por no haber creído en ti». Y Jesús le respondió: «Sígueme y da testimonio». Jacobo pasó a ser un pilar de la iglesia en Jerusalén, demostrando el poder reconciliador del resucitado y dejando una nueva enseñanza. Todos tienen las puertas abiertas para seguir a Cristo. Solo necesitas dejar de dudar para empezar a creer. Luego se apareció a todos los apóstoles en diversas ocasiones, como lo resume Pablo, hablándolos del reino de Dios y ordenándoles que bautizaran a las personas para que nacieran a una nueva vida. Y así, después de 40 días de aparecerse una y otra vez, Jesús se despidió. En Betania, frente a sus discípulos, alzó sus manos marcadas por los clavos y los bendijo con ternura. Mientras los bendecía, una nube luminosa descendió suavemente y lo envolvió. Ante la mirada atónita de todos, Jesús se elevó con serenidad hacia el cielo, sonriendo con esa misma mirada de amor que había tenido incluso desde la cruz. Y ellos se quedaron allí, con el corazón lleno de una alegría inexplicable, adorándolo mientras desaparecía en las alturas. Y en ese preciso momento, 2 ángeles se presentaron y les dijeron con voz firme y dulce: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros para ir al cielo, así como lo han visto ir, Él volverá». Un tiempo después,
Una nueva especie de malvados había crecido tan rápido como la fe en Jesús. Se trataba de los perseguidores de cristianos, villanos que los arrestaban, encarcelaban y asesinaban. El mismo Pablo era uno de ellos y añadiría su propia experiencia en el camino a Damasco, donde Jesús resucitado lo confrontó directamente. Uno de los textos apócrifos lo cuenta en detalle. De pronto, una luz más brillante que el sol lo derribó al suelo. Entonces escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. «Pablo, Pablo, ¿por qué me sigues?» Temblando, Pablo preguntó: «¿Quién eres, Señor?» Y la voz respondió con autoridad: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante, el perseguidor más feroz de los cristianos se encontró cara a cara con el resucitado. Jesús no solo lo confrontó, sino que lo llamó a un cambio radical, de perseguidor a apóstol, afirmando que el Cristo vivo sigue revelándose a lo largo de la historia. Y sí, todo el que lo ve resucitado se entrega completamente a su divina voluntad. Pero como él mismo expresó, hay una categoría de hombres y mujeres que Jesús prefiere sobre otras. Lo confirmó cuando dijo: «Felices los que creen sin haber visto». Yo soy el documentalista. Y esto fue la resurrección de Cristo.